Bien, en esta clase vamos a ver el caso de K, que es el coeficiente de conducción, varía en función de la temperatura. Entonces, primero vamos a hacer un enfoque teórico del problema y luego vamos a resolver un problema o dos con valores numéricos. Entonces, el enfoque teórico. Los valores de K en función de la temperatura para materiales usados en ingeniería han sido obtenidos experimentalmente. Los valores que se dan en las tablas de los libros son resultado de una linealización de la curva experimental obtenida. Solo se puede interpolar en los rangos establecidos en la linealización. ¿A qué me refiero? Bueno, para encontrar el K experimentalmente existen varios métodos. Los resultados obtenidos se grafican en un sistema de coordenadas temperatura versus el coeficiente K. Entonces, en la ordenada tenemos K y en la abscisa tenemos la temperatura. Entonces, obtenidos los diferentes puntos, digamos, bueno, sobre la base de varios puntos, suponiendo que sean estos, se ha trazado una curva que es la curva experimental. Entonces estamos suponiendo esta curva en la que todos los puntos representan valores de K en función de la temperatura, obtenidos experimentalmente. Ahora bien, directamente con esta curva no se puede trabajar en la solución de los problemas, sino que se establecen rangos de temperatura en los que la dependencia se hace lineal. Eso significa que en una zona, por ejemplo, en esta zona, lo voy a identificar, entre este punto y este punto podemos linealizar, es decir, esta curva, como ven, es una pequeña curva, la transformamos en una línea recta. Entonces, la convertimos en línea recta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos linealizando entre este punto y este otro punto de la misma manera. Lo aproximamos mediante una línea y tenemos otra zona linealizada. Y así, entonces vamos linealizando la curva. ¿Esto con qué fin? Enseguida vamos a encontrar la justificación. Entonces, estamos linealizando para temperaturas conocidas. Por ejemplo, esta sería una temperatura conocida T sub 1. Esta otra temperatura T sub 2. T sub 2, esta T sub 3. Y finalmente, aquí tenemos una temperatura T sub 4.
Bien, hemos linealizado en 3 rangos de temperatura. Eso significa que si tenemos una temperatura en estos rangos, podemos encontrar por interpolación. Por ejemplo, esa temperatura que llamaré T'. Obviamente, a cada temperatura conocida T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, le corresponde un coeficiente también conocido. Para la temperatura 1, el coeficiente llamaremos K sub 1. A la temperatura 2, el coeficiente será K sub 2. Y así. A la temperatura 3, de la misma forma, K sub 3. Y para la temperatura T sub 4, K sub 4. Entonces, estos coeficientes son conocidos. Y en la tabla de propiedades, específicamente en la tabla de K, ¿qué se nos presenta? En función de la temperatura, tenemos los valores de K. Entonces, para las temperaturas T sub 1, T sub 2, T sub 3 y T sub 4, en la tabla tenemos estos valores correspondientes. Para T sub 1 tenemos K sub 1. Para T sub 2, K sub 2. Y así. Para T sub 3, K sub 3 y para T sub 4, K sub 4. Entonces, las tablas nos dan estos datos. No todos los puntos de la curva experimental están en la tabla, solamente algunos, donde ha sido posible hacer una linealización, convertir la curva en una línea, como ustedes pueden observar, son líneas. Obviamente que sobre esta línea, los valores de K son aproximados. Por ejemplo, para la temperatura T', el valor correcto es K'. De eso estamos totalmente seguros. Es K'. Pero, voy a anotar acá, el valor correcto es K'. Pero con la linealización, lo que voy a obtener es un valor muy aproximado a K'. O sea, recurriendo a la línea recta, el valor de K es aproximado. Lo estoy diferenciando con colores. K' correcto en rojo y K aproximado en azul. Entonces, pero esta pequeña diferencia no es significativa porque justamente donde se linealiza en las curvas que son muy próximas a una línea recta como esta. Yo no puedo linealizar desde este punto hasta este punto. Tampoco de este punto a este punto, sino en puntos que me permiten aproximar lo más cerca posible a la curva de la curva experimental. Entonces, esa es la razón por qué en las tablas de propiedades de K solamente tenemos algunos valores de K y no todos. Bien, ahora, quiero hallar para T' el valor correspondiente de K'. Estoy
con la línea azul. Entonces, lo que yo hago es interpolar. Y ustedes saben, la interpolación no es más que una relación de triángulos. Y ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo vamos a repetir. Entonces, considero un triángulo pequeño y un triángulo grande que tengan la misma pendiente. Y tengo un triángulo grande voy a remarcar, y tengo también un triángulo pequeño. A ver, lo haré con este color. El triángulo pequeño está acá. Y observamos que ambos triángulos tienen la misma pendiente. Bien, relación de triángulos en base a la pendiente. Si este es el ángulo que llamamos gamma, tangente de este ángulo gamma me da la pendiente. Para el triángulo grande, este es el ángulo gamma. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto para el triángulo grande, ¿cuánto vale? Este cateto vale K sub 2 menos K sub 1. Bien, sobre el cateto adyacente, este cateto. ¿Cuánto vale este cateto? La diferencia de temperaturas T sub 2 menos T sub 1. El valor de esta pendiente también se lo establece para el triángulo pequeño como este cateto vale K' menos K sub 1, ¿verdad? K' menos K sub 1. Y el cateto adyacente para el triángulo pequeño vale T' menos T sub 1. Bien, en esta relación la única incógnita es K'. Entonces, de esta relación obtengo K', que es lo que estoy buscando. Entonces, como ven, una interpolación, estamos recordando conceptos, seguramente ustedes ya desde el colegio ya sabían qué significaba hacer una interpolación, simplemente estamos recordando conceptos. Entonces, hacer una interpolación no es más que relacionar dos triángulos que tienen la misma pendiente y de esa manera encontrar la incógnita que buscamos, en este caso K'. No conocemos el valor de K' y por interpolación lo hacemos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Para una temperatura T', por interpolación, hallamos su coeficiente correspondiente. Y así, si la temperatura se presenta en este otro rango, lo mismo trabajamos entre estas dos temperaturas, para los cuales sus coeficientes se conocen. Y si la temperatura se sitúa en este rango, lo mismo. Pero, ¿y si la temperatura se situara acá? Una temperatura T, digamos, T segunda, comprendido en este punto, pues
Lo correcto es hacer una extrapolación, pero no sabemos el comportamiento de la curva. Seguirás con la misma pendiente, la pendiente ahora será negativa, o tal vez ya no hay pendiente, la pendiente es cero, por tanto se trata de una línea horizontal, por tanto el K para esta temperatura T segunda va a ser la misma que el K para esta temperatura T sub 4, en fin. Entonces, al no saber cómo es el comportamiento, no podemos aventurarnos a hacer una extrapolación. Entonces, interpola solamente en el rango que la tabla nos proporciona. Más allá, no sabemos qué es lo que pasa. Bien, ¿y por qué en las tablas solamente nos dan hasta cierta temperatura? Porque se supone que ese es el rango, estos son los rangos normales de trabajo. Para temperaturas mayores tal vez hay cambios físicos en el material, cambian sus propiedades mecánicas, sus propiedades físicas y tal vez hasta un extremo de cambiar de fase. Si es sólido, se convierte en líquido, en fin. Entonces, también está justificado en ese sentido por qué tenemos hasta cierta temperatura como máximo. Entonces, recurrimos a este concepto de la interpolación para resolver los casos cuando K varía en función de la temperatura. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos. Entonces, en un rango comprendido entre T sub 1 y T sub 3, ¿cuál es el rango? La temperatura de esta cara y esta otra. Y además, conociendo los espesores tanto de A como de B, los coeficientes de A y de B se establecen en función de la temperatura. Una función f de t para el coeficiente de A y para el coeficiente de B una función g de t. Bien. Establecido el problema, se trata ahora de hallar el coeficiente k de A y lo mismo el coeficiente k de B, pero suficiente con el análisis de A para ver la metodología. Queremos hallar el coeficiente de A para los datos establecidos. Recordemos que T sub 1 es la temperatura del plano 1 y T sub 3 es la temperatura del plano 3. Son los planos externos de esta pared. El primer método es, si observamos ambas caras de esta pared y también de esta otra, están sometidas a temperaturas diferentes. Anotaremos mejor. La cara 1 está a la temperatura T sub 1 y la cara 3 a la temperatura T sub 3. Obviamente que la interfase también va a estar sometida a una temperatura que llamo T sub AB. Ya hemos visto cómo obtener esa temperatura, recurriendo a la analogía eléctrica. Entonces, quiero hallar el coeficiente de A. Como esta pared que está identificada como A está, una de las caras, la cara interna está a la temperatura T sub 1 y la cara externa de A está a la temperatura de interfase AB, independientemente, para cada una de estas temperaturas podemos hallar, y así tenemos K sub 1 para la temperatura T sub 1 y K sub AB para la temperatura de interfase AB. Con estos dos resultados obtenidos por interpolación, obviamente, hallamos un valor medio que va a constituir el coeficiente de A. Entonces, esta es una forma. La otra,
Trabajamos directamente con la temperatura media, es decir, la temperatura de esta cara más la temperatura de la interfase sobre 2, y con esta temperatura por interpolación hallamos el coeficiente de A. Estos dos valores no deben ser muy diferentes, tal vez la diferencia un decimal. Entonces, ambos métodos son válidos, pero se prefiere este segundo método porque requiere menos cálculos. Solamente con una temperatura, que es la temperatura media, hallar el coeficiente de ese material. Y lo mismo, para el coeficiente B, podemos hallar en función de estas dos temperaturas, primero para la temperatura de interfase AB y luego para la temperatura T sub 3, y con esos coeficientes hallados, hallar un valor medio. Y la otra forma, hallar la temperatura media con estas dos temperaturas y directamente con esa temperatura media hallar el coeficiente por interpolación. Entonces, esta es la forma más directa, más fácil, requiere de menos cálculos. Aquí estamos indicando de los dos métodos, el segundo es el más utilizado, pero cualquiera sea el método, se requiere de la temperatura de interfase T sub AB, que no es dato. Por tanto, hay que asumirlo para continuar los cálculos y finalmente verificar lo asumido. Se trata del método de cálculo iterativo o por aproximaciones. Método muy empleado en la solución de problemas de transferencia de calor y otras áreas. Como ya hemos visto, este método se aplica en muchos problemas de transferencia de calor y seguramente también he encontrado en otras áreas como mecánica de fluidos. También ahí, en esa área, existen problemas que requieren del método iterativo. Bien, obtenido los valores de K, reemplazamos en la ecuación de resistencia y calculamos para ambas paredes de acuerdo a la expresión espesor sobre K y sobre área. Y hallamos el calor. Esta es la expresión de Fourier, que ya la hemos empleado, pero una vez encontrado el valor del calor transferido, corresponde la verificación. Bueno, siempre es bueno recurrir a la analogía eléctrica. En este caso, tenemos entre las temperaturas T sub 1 y T sub 3 las resistencias de A y de B. Y la temperatura de interfase se encuentra en este punto. Entonces, si hemos tenido que asumir para hallar los coeficientes y con estos coeficientes encontrar el flujo de calor, ahora corresponde, anotaremos, hemos asumimos la temperatura de interfase AB. Con esta temperatura asumida hallamos las resistencias de A. Primero, antes de las resistencias hallamos los coeficientes. Hallamos los coeficientes tanto de A como de B. Con estos coeficientes hallados encontramos las resistencias de A y de B. Y teniendo las resistencias de acuerdo a la ecuación de Fourier, encontramos el calor que se transfiere a través de toda la pared. Estamos resumiendo en estos pasos el proceso, pero tenemos que verificar lo asumido. Entonces, el siguiente paso obligatorio es la verificación de la temperatura asumida. Y
La verificación. Podemos tomar esta parte del circuito o esta otra parte, digamos esta parte, y planteamos la ecuación de Fourier para esta parte. Calor a través de A igual diferencia de temperaturas T sub 1 menos temperatura de la interfase AB sobre la resistencia de A. Y verificamos. Despejando esta temperatura, resulta una expresión como esta. Y como sabemos que este calor es igual a este, podemos calcular esta temperatura, que correspondería a la temperatura calculada. Y comparamos esta temperatura calculada con la temperatura de interfase asumida. ¿Es igual o aproximadamente igual? Si cumple, en el mejor de los casos, con la igualdad, habremos resuelto el problema. Pero si es aproximado, no hay problema. Hay un error del más o menos 5% que se maneja. Pero si no está en ese rango de error del más o menos 5% de diferencia, volvemos a asumir, hacemos los cálculos por interpolación K, luego las resistencias, finalmente el calor, y hacemos otra vez la verificación hasta que sea igual o aproximadamente igual. Es el clásico cálculo iterativo o por aproximaciones. Entonces, esa es la metodología que se sigue en este tipo de problemas cuando K depende de la temperatura, varía con la temperatura. Bueno, vamos a un problema. Este problema es extraído de Ocon y Toho y dice: la pared plana de un horno está formada por una capa interior de ladrillo refractario de 20 centímetros de espesor y otra exterior de ladrillo de cromita de 15 centímetros de espesor. Determínese la temperatura de la superficie de contacto entre ambos refractarios si las temperaturas de las caras interna y externa del horno son 800 y 100. Los valores de las conductividades en kilocalorías por metro, hora, grado centígrado de ambos materiales en función de la temperatura son las siguientes. Entonces, en esta pequeña tabla se resumen los valores de K que varían o que están en función de ciertas temperaturas, solamente para 0 grados, para 500 grados y para 1000 grados. Entonces ya sabemos por qué solamente aparecen estas temperaturas. Y para estas temperaturas tenemos los valores que están dados. Entonces, de todas maneras, podemos volver a representar a partir de estos datos las curvas experimentales. Eje de las temperaturas, perdón, eje de K, eje de temperatura. Entonces tenemos acá, decía, los valores de K y los valores de la temperatura en este eje. Para el ladrillo refractario, para una temperatura de 0, tenemos un valor de 0,7. Supondremos que este sea el valor de 0,7. Estamos con el ladrillo refractario. Para un valor de 500, supondremos que acá está la temperatura de 500. Tenemos un coeficiente K de 0,82, 0,7. Más o menos supondremos que el valor esté por acá. Y
su valor es 0,82. 0,82. Entonces, el punto lo encontramos de esta forma. Entonces, aquí está el punto que corresponde a estos valores: temperatura de 500 y K de 0,82. Para 1000, un momentito. Disculpen, seguimos. Decía, para 1000, el coeficiente K es de 1. Supondremos que está acá. Entonces encontramos el punto como la intersección de estas dos líneas, la línea horizontal y la línea vertical que pasa por 1000. Bien, ahora trazamos las líneas. Entre este punto y este punto tenemos, bueno, obviamente que se tratan de dos líneas con pendientes diferentes. Tal vez esté exagerando. Bueno, el punto podemos situarlo acá. Entonces, ¿cómo habrían sido las curvas experimentales o la curva experimental que nos da esta linealización? Seguramente algo como esto. Entonces, esta curva experimental es el origen para estos datos. Y lo mismo para el ladrillo de cromita. A partir de estos tres puntos se han linealizado y la tabla muestra estos valores de esa manera. Bien, entonces tenemos esta tabla y empezamos el cálculo. Sabemos que el calor a través de toda la pared es igual al calor que pasa a través de A y al calor que pasa a través de B. Se conocen los espesores. Hallamos las resistencias que van a estar en función de los coeficientes. No tenemos como dato el área, por tanto asumimos un área de 1 metro cuadrado, ¿no? Eso ya hemos explicado. Entonces, lo que falta para hallar las resistencias son los coeficientes K, que varían de esta manera. A ladrillos refractarios se está denominando A y al ladrillo de cromita se denomina como B. Bien, entonces, tomando el segundo método, asumimos una temperatura para la interfaz. Bueno, no hay un criterio definido para tomar o para asumir la temperatura. Aquí se está empleando un criterio como un valor medio entre las dos temperaturas. 800 más 100 sobre 2 nos da 450.
Podría ser 400, podría ser 500, podría ser 600, etcétera, etcétera. No hay un criterio. Este es uno que podría en algún momento tomárselo en cuenta, pero no es algo definitivo. Entonces, la única condición que hay que tomar en cuenta y cuidar eso es que esa temperatura asumida esté entre 800 y 100. En otras palabras, no puede ser 900, ¿verdad? Tampoco puede ser 50. Tiene que ser un valor entre 800 y 100. Bien, entonces, asumimos la temperatura de 450. Recurriendo al segundo método, con esta temperatura hallamos el valor medio de la temperatura para A. Resulta 625 grados. 625 grados se sitúa para el material A en este rango entre 500 y 1000. O sea, aquí se encuentra la temperatura de 625. Por tanto, se puede interpolar entre 500 y 1000 y de esa manera encontramos un valor para el coeficiente K, que ya está deducido. Aquí está, 0,865. Y con ese valor hallamos la resistencia, reemplazando para el espesor 0,2 metros, para el área 1 metro cuadrado y para el coeficiente 0,865. Y de esa manera encontramos la resistencia de A. Lo mismo, el mismo procedimiento para B. Temperatura media del material B, 275. 275 se encuentra en el rango entre 0 y 500. Entonces, para el ladrillo de cromita, caracterizado como B, encontramos por interpolación el coeficiente, que resulta 0,766. Y con este coeficiente hallado, encontramos la resistencia de B, 0,196. Aplicamos Fourier a toda la pared y tenemos un calor de 1643,2 kilocalorías por hora. Aquí falta añadir metro cuadrado asumido. Esas serían las unidades correctas para el calor. Ahora, necesitamos verificar la temperatura asumida. Tomamos solamente, como había indicado, una parte del circuito. Tenemos las temperaturas T sub I, T sub 0, la temperatura de interfase que nos interesa calcular de AB y las resistencias de A y de B. En este caso, se está recurriendo a esta parte del circuito. De la expresión de Fourier para el calor que atraviesa A, despejando tenemos la temperatura de interfase y encontramos una temperatura de 422,1 que difiere de la temperatura asumida que es 450 grados centígrados. ¿Cómo difiere? Bueno, aquí hay un criterio que no lo vamos a usar por si acaso. Es un criterio que en algunos libros también se da. Se basa en esta diferencia de 5 grados centígrados. Nosotros nos basamos en el error admisible del más menos 5%. ¿Cómo calculamos ese error admisible? Que debe estar en el rango de más menos 5%. Con la regla de 3. Decimos, por ejemplo, 450 grados constituye el 100%, el valor hallado
que es 422,1, constituirá X en relación al 100%. Por favor, calculen este valor de X. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale X? 93,8. Perdón, ¿cuánto? 93,8. Ya, gracias. 93,8%. Entonces, la diferencia constituye el error. ¿Cuánto es la diferencia? Si este valor de 450 es el 100 y este valor menor es 422,1, constituye el 93,8, entonces el error se calcula restando a 100 el valor de 93,8. 6.2, ingeniero. Gracias. Fíjense que el valor es positivo, más 6,2%. Y ese valor supera a más 5%, es mayor a más 5%. Por tanto, debemos buscar otro valor que por lo menos esté en este rango del más 5%. Bien, entonces, tomamos otro valor, en este caso 410 grados centígrados, y repetimos el cálculo con 410 grados centígrados. Con el mismo criterio, temperatura media para A, 605, por interpolación hallamos el coeficiente y calculamos la resistencia. Para el material B, otra vez, temperatura media, por interpolación hallamos K y luego la resistencia. El calor resulta 1707,3. Por supuesto, diferente del anterior valor calculado, que es 1643,2, ya que estamos asumiendo otra temperatura de interfase. Pero ahora corresponde nuevamente hacer la verificación con el mismo criterio y encontramos 407,3 grados centígrados. Ahora calculamos el error con esta temperatura asumida y con este resultado obtenido. Con el mismo criterio, si hemos asumido la temperatura de 410, entonces 410 constituye el 100%. El valor hallado, caramba, vamos a tener que recorrer, ahí está. Decía, 410 constituye el 100%. $407,3 será X. Hallamos el valor de X. ¿Cuánto sale X? 100.66, si no estoy mal. Gracias. 100,76. 66. 66. 100,66.
Entonces, el error $100 menos 100,66. Sale un valor negativo, menos 0,66%. No hay ningún problema con el signo negativo porque el error admisible es un valor que está comprendido entre más menos 5%. Y menos 0,666% es menos que menos 5%, ¿no? O sea, aquí está el valor de 0, puede estar como en el rango de más 5% dentro de menos 5%. El valor hallado está acá, 0,66. Entonces, correcto. Está comprendido dentro del rango de error admisible. Por tanto, podemos considerar que esa temperatura asumida es correcta. Está dentro del rango de error admisible. Entonces, nos quedamos con un resultado que sería este. La temperatura asumida para el cual el error admisible es de menos 0,66%, es 410 grados centígrados y a este lo consideramos como resultado correcto. Entonces, esa es la forma de hacer los cálculos en estos casos de K que varían con la temperatura y la verificación de error admisible. ¿Alguna duda? Bien. En la regla de 3 estaba mal, Inge, pero fuera de eso, pues, ya explicó, ¿no? ¿Qué pasaría si sale negativo? A ver en qué parte nos equivocamos. El Planteando las reglas de resultado, el tres. resultado sale positivo, 99,34 es, no, no excede el 100%, ingeniero. Ah, ya, ya. A ver, vamos a corregir. En el cálculo de este último, ¿verdad? A ver, repetiremos. No sé qué está sucediendo. Todas. A ver, nuevamente. Ahora sí. Decíamos. eh, Estamos considerando la temperatura de 410 del 100%. Y a la temperatura calculada, que es 407,3 X. ¿Cuánto sale el valor de X? 99,34. Ah, ya, ya. 99,34. 34%. Entonces, el error calculado 100 menos 99,34, obviamente, sale un valor positivo. ¿Cuánto sale? 0,65. 0,65%. No, 0,66 redondeando, ingeniero. 0,66, ¿ya? Entonces, vemos que es un valor positivo
y está dentro del rango de error admisible. Pero en caso de que saliese negativo, hemos visto cómo también proceder. No importa el signo negativo que salga, pero tiene que estar en ese rango del más menos 5%, ¿no? Entonces no hay ningún problema con el sí. Bien, ¿alguna observación, alguna duda? Ya. Entonces aquí estamos aclarando. El otro criterio que se maneja para la evaluación de los resultados es el error admisible de más menos 5%. Es preferible manejar este error. Les decía, en otra literatura, en otro método, procedimiento, se maneja este rango menor a 5 grados centígrados. Entonces, preferimos nosotros manejar este criterio del error admisible del más menos 5%. Bueno, en el Okomitojo hay un otro problema que está relacionado con este. A ver, vamos a plantearlo para que ustedes resuelvan este problema a manera, digamos, de práctica. Vamos a ir al Okomitojo. Se trata del problema 2.3. Lo vamos a explicar. Estamos en el problema 2.3 del Okomitojo. Dice, manteniendo las mismas condiciones indicadas en el problema anterior, que es el que resolvimos, e intercalando entre las capas de ambos materiales una cámara de aire de 7 centímetros de espesor, determínese la cantidad de calor perdida en estas condiciones y el ahorro térmico. Entonces, en el inciso A de este problema nos pide el calor y el ahorro térmico. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Sobre o en la misma pared, constituida por los dos materiales que los hemos tipificado como A y B, se establece un espacio que contiene aire. Bien, entonces tenemos los materiales A y B, los mismos que los del problema anterior. Este es el material A y este es el material B. Y esta es una cámara de aire, es un espacio con aire. Y llamaremos A minúscula. Entonces, si las condiciones son las mismas, tenemos la misma temperatura acá, T sub I, y también la misma temperatura acá, T sub 0. Obviamente que en situaciones reales, esta temperatura externa, T sub 0, al existir un espacio con aire, tendría que variar. Pero si consideramos esta temperatura como una incógnita más, el problema sería sin solución. Entonces, mantendremos también las temperaturas las mismas que del problema anterior, para que el problema sea solucionable. Bien, entonces, la analogía eléctrica, ¿qué nos da? Ahora nos da tres resistencias en serie.
entre las temperaturas T sub I y T sub 0. Tenemos la resistencia que ofrece A, la resistencia que ofrece el aire y la resistencia que ofrece el material B. Pero ahora tenemos dos temperaturas de interfase. Una temperatura en el plano de unión entre A y A minúscula, que es la capa de aire, y otra temperatura de interfase entre el aire y el material B. Son las dos temperaturas de interfase. Entonces llamamos temperatura de interfase A mayúscula, A minúscula. Y temperatura de interfase A minúscula, B mayúscula. Esto es A. Bien. El calor por Fourier aplicado a toda esta pared, entonces va a ser diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0 sobre la suma de las resistencias de A, de la capa de aire y de B. Ahora tenemos el conflicto de hallar los coeficientes K para el material A. La resistencia de A, espesor de A, coeficiente de A y área. No hay ningún problema con esta área, se asume 1 metro cuadrado. Y lo mismo para B, para A, anotaré la resistencia para la capa de aire, el espesor de esta capa, que se conoce, el coeficiente de la capa de aire, que no se conoce, y el área de esta capa, que es 1 metro cuadrado. Y para el material B, espesor para B, coeficiente para B y el área. Entonces el conflicto está en hallar el coeficiente K para los tres materiales. Y ahí juega un papel importante, como hemos visto, las temperaturas de interfase entre A y el aire y entre el aire y B. Ahora tenemos dos incógnitas. Dos incógnitas, por tanto, son temperaturas que tenemos que asumir. Bueno, el asumir dos temperaturas es más complicado, es más trabajoso, digamos, en su solución. Pero hay una forma un poquito de aliviar y solamente trabajar con una, pero haremos el intento. ¿Cómo aliviar el tema de no asumir dos valores de temperatura? Entonces, basándonos en el circuito eléctrico, si solamente asumimos una de las temperaturas, ¿qué pasa? Asumimos, digamos, la temperatura de interfase entre A y el aire. Teniendo esa temperatura asumida, podemos ahora encontrar una temperatura media para A. Hemos visto el procedimiento. Y con esta temperatura media
por interpolación hallar el coeficiente de A. Teniendo el coeficiente de A, encontramos la resistencia de A. Y aplicamos Fourier solamente a esta parte. Por tanto, tenemos que el calor a través de A es igual a la diferencia de temperaturas T sub I menos la temperatura asumida para la interfase sobre la resistencia de A. Es posible, ¿verdad? Se puede encontrar el calor con la temperatura asumida. Ahora, vamos abarcando a esta parte. Pero, a ver, haremos ese intento. Lo voy a identificar con otro color. Estamos acá. Y planteo el calor a través de la capa de aire. Va a ser igual a la diferencia de temperaturas entre la interfase A aire menos la temperatura de interfase aire y B sobre la resistencia que ofrece la capa de aire. Pero es cierto que este calor se conoce porque es el mismo que el que pasa a través de la capa A mayúscula. Se conoce este calor. Esta temperatura es la que se ha asumido, pero aquí tenemos un conflicto. Cierto que podemos despejar de esta expresión la temperatura entre el aire y el material B, pero recordemos que la resistencia de la capa de aire es función del coeficiente del aire. Entonces, eso requiere del conocimiento de la temperatura media de la capa de aire, que vendría a ser temperatura de interfase entre A y el aire, más temperatura de interfase entre el aire y el material B sobre 2. Y como no es de nuestro conocimiento esta temperatura, bueno, no podríamos seguir en el proceso de cálculo con esta temperatura, hallar K, la resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que estamos obligados a asumir los dos valores de temperatura de interfase entre el material A y el aire y entre el aire y el material B. No podemos escapar porque la resistencia, repito, depende de K. Y para hallar K necesitamos de la temperatura de interfase entre A y B. Con esta temperatura, bueno, hallamos K del aire y con este K hallamos la resistencia del aire. Bueno, entonces el intento de tratar de trabajar con solamente asumiendo una temperatura de interfase no es posible. Hay necesidad de recurrir a la otra temperatura de interfase, asumir el otro valor de temperatura de interfase. Bueno, ahora, ¿cómo hallar este coeficiente K para el aire? Asumiendo la temperatura de interfase entre el aire y el material B, podemos hallar la temperatura media del aire. Y para hallar su coeficiente K, recurrimos a una tabla, la vamos a identificar.
En el Ocon y Tojo, tenemos la tabla. A ver, ¿dónde está esto? Acá está. Tabla A4. En el Ocon y Tojo tenemos la tabla A4. Propiedades físicas del aire a una atmósfera. Y en esta tabla, en función de la temperatura, podemos hallar el coeficiente K. Obviamente, si no coincide con el valor hallado de la temperatura media, no coincide con la temperatura de la tabla, pues hay que hacer interpolación. Por interpolación, hallamos el coeficiente del aire. Coeficiente de conducción del aire. Con ese valor de coeficiente hallado, hallamos la resistencia y continuamos con el cálculo. Entonces, esos son los detalles que habría que tomar en cuenta en la solución de este problema, el problema 2.3 que está planteado en el Ocon y Tojo. Después, no hay mayor problema, corresponde a la verificación de las dos temperaturas. No podemos verificar una en forma correcta y la otra en forma incorrecta. Necesariamente las dos temperaturas deben cumplir con el error admisible del más menos 5%. Entonces, es cierto que el tiempo requerido, el proceso es más largo, pero no hay otra forma que cálculo iterativo en este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, pueden haber muchas alternativas, por supuesto. Por ejemplo, para simplificar este problema, ¿cómo podríamos cambiar el enunciado? Simplemente decir que se considere que el coeficiente del aire varía muy poco y su valor es tanto. Entonces ahí no hay mayor problema. Fíjense que su resistencia prácticamente sería conocida y de esta expresión podemos hallar la otra temperatura de interfaz y de esa manera simplificar la solución del problema. Pero solo cuando el problema nos dice que el coeficiente del aire se considere un cierto valor y este valor como una constante. Entonces, hay varias alternativas sobre este problema que pueden plantearse y es, por ejemplo, esa una de las alternativas. Pero este es el caso más completo cuando las dos temperaturas de interfase no se conocen, son incógnitas. Bien, chicos, con esto estaríamos concluyendo esta parte de problemas con K que varían con la temperatura. Ahora, dentro del capítulo de conducción permanente, hay otro caso, que es el cálculo del espesor óptimo económico de un aislante. ¿Cómo surge este tipo de problemas? Cuando se aísla una pared, para disminuir la pérdida de calor, se debe recubrir con un material aislante. Cuanto mayor sea el espesor, menor será la pérdida de calor, obvio. Pero, si manejamos criterios económicos, el costo del calor perdido tenderá al mínimo, pero el costo del aislante tenderá al máximo. Hay una situación contradictoria en el tema de costo. Esta situación contradictoria del comportamiento de los costos se resuelve con la determinación del número óptimo técnico-económico de capas de aislante y su costo, que se constituye un valor de equilibrio entre el costo mínimo y el costo máximo.
Entonces, ese es el motivo para que se plantee el cálculo del espesor óptimo económico de un aislante. Lo vamos a ilustrar un poco más. Supondremos una tubería, por dentro del cual se circula o se hace circular un fluido. Ya. Y el medio externo, que podría ser aire en condiciones ambientales, está a una temperatura menor, de infinito, y sobre esta superficie interna tenemos una temperatura de omega i que es mayor. Esta temperatura de pared interna de omega i es mayor a la temperatura de infinito, que es del medio ambiente. Por tanto, la pérdida de calor se dirige de la superficie interna al medio. ¿Y qué se hace para que esta pérdida de calor sea lo más pequeña posible? El calor tiene un costo. Si hablamos de calor industrial, ese calor es generado principalmente por la quema de un combustible. Y si ese combustible tiene un costo, obviamente ese calor generado tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recubrir esta tubería con aislante. De esa manera vamos a tener una capa, dos capas, tres capas, etcétera, etcétera. Cuanto mayor el número de capas, pues la pérdida va a ser menor. Para tomar o para hacer este análisis, lo que estamos haciendo es simplemente aplicar Fourier. ¿Qué establece Fourier? Que el calor es la relación entre la diferencia de temperaturas y la resistencia. Entonces, si al aumentar el número de capas aumentamos la resistencia, ¿qué pasa con el calor? En el denominador vamos a tener un valor grande de resistencia y por tanto el calor va a disminuir, ¿verdad? A mayor número de capas disminuye el calor. Por tanto, el costo económico relacionado al calor. Entonces estamos ya hablando de otra área tal vez de conocimientos. Para que disminuya el calor, el costo del calor, en relación ahora con el costo del aislante, queremos disminuir el costo del calor, pero tenemos que aumentar el costo del aislante. A mayor número de capas, menos calor, por tanto, menos costo de calor. Pero a mayor número de capas, más es el costo del aislante. Entonces, esta es una situación contradictoria. Toda situación contradictoria se resuelve con una condición de equilibrio. ¿Y cuál sería esa condición de equilibrio? Que haya un equilibrio entre estos dos costos. Tal vez no una disminución grande de calor que motive también una inversión en aislante no muy grande. Entonces, estamos hablando de una condición de equilibrio. Y justamente ese espesor que constituiría una condición de equilibrio se llama espesor óptimo económico de un aislante. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, vamos a deducir ese espesor óptimo económico.
Todo este análisis es literal, pero que nos va a servir para resolver los problemas ya con valores numéricos. Entonces estamos considerando una tubería que tiene sus dimensiones, radio interno, radio externo, y la pérdida de calor se dirige de la tubería al medio ambiente. Para disminuir esta pérdida de calor debemos colocar una cantidad de capas, n capas. No conocemos esa cantidad de capas. Entonces establecemos un costo total. El costo total es la suma de dos costos, el llamado costo fijo y el costo variable. El costo fijo depende de las inversiones fijas, de ahí es su nombre, y no del volumen de producción. Vamos a ver a qué se refiere eso. Está en función al terreno, la infraestructura, equipamiento, etc. Este costo está en función del aislante. Vamos a justificar por qué. El costo variable depende del volumen de producción y de las llamadas inversiones variables. Está en función de los insumos necesarios, como agua, energía, etc. Es decir, está en función del calor. Bueno, el problema, para continuar con una explicación más detallada, es el tiempo.